Músculos de la región cervical lateral. El suelo de la región cervical lateral, que explicamos nosotros en la parte anterior, está formado generalmente por la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda. Esta lámina está representada por esa estructura blanquecina que tenemos aquí. Aquí obviamente ya la retiraron, ¿verdad? Y entonces este es el suelo del triángulo lateral. Entonces, esta lámina está cubriendo a 4 músculos: el esplenio de la cabeza, el elevador de la escápula, el escaleno posterior y el escaleno medio. Y a veces, por un pequeño segmentito, pero a veces, ¿verdad? Entonces, el escaleno anterior no lo menciona él. Medio, posterior, elevador de la escápula y el esplenio de la cabeza. En ocasiones, la porción inferior del escaleno anterior aparece en el ángulo inferomedial de la región cervical lateral, donde habitualmente está oculta por el esternocleidomastoideo. Una división ocasional del escaleno anterior, el escaleno mínimo, pasa posterior a la arteria subclavia. El escaleno mínimo, entonces, si observamos nosotros, este es el escaleno anterior, esta es la primera costilla, y entonces se desprendería de acá y pasaría posterior a la arteria subclavia. Quiere decir que el escaleno anterior es anterior a la arteria subclavia y es posterior a la vena subclavia. Esta posición de los vasos es importantísimo que ustedes la aprendan, la recuerden, porque es pregunta de examen de laboratorio, EDP o de lo que sea, ¿verdad? Para insertarse en la primera costilla. La región cervical lateral está dividida por el vientre inferior del músculo homoioideo. Miremos, aquí está, miren, el vientre inferior. Entonces está dividida en un triángulo occipital, que es todo este que está aquí, y un triángulo homoclavicular. Aquí está la clavícula y homo del músculo homoioideo, ¿verdad? Homo quiere decir hombro, ¿verdad? Del hombro a ioides. El triángulo occipital se denomina así porque la arteria occipital aparece en su vértice. Aquí está la arteria occipital, ahí está pequeñita, miren. Y el nervio más importante que cruza el triángulo occipital, el nervio accesorio, ¿verdad? Entonces tenemos el nervio accesorio y la arteria occipital. De ahí, por eso es que se le denomina el triángulo occipital. Y ahí está la arteria occipital. Recuerden, la arteria occipital es una rama de la carótida externa. El triángulo homoclavicular, o el subclavio, es este pequeño que observamos aquí abajo, ¿verdad? Está marcado en la cara lateral del cuello por la fosa supraclavicular mayor. Fosa supraclavicular mayor. Y aquí, entre las dos cabezas, la esternal y la clavicular, la fosa supraclavicular menor. La porción inferior de la vena yugular externa cruza este triángulo. ¿Qué vena cruza el triángulo? La vena yugular externa. Y observemos aquí la vena yugular externa. Y mire lo que dice. La arteria subclavia se encuentra en profundidad. No se mira aquí, pero ahí está profundamente la arteria subclavia. Estos vasos, la arteria subclavia y la vena yugular externa, están separados por la lámina superficial de la fascia cervical profunda. En este punto, entonces, quiere decir que la vena yugular externa se encuentra en el tejido celular subcutáneo que se encuentra sobre la lámina superficial de la fascia cervical profunda. Dado que la tercera porción de la arteria subclavia se localiza en esta región, el triángulo homoclavicular normalmente se conoce como el triángulo subclavio. Y entonces miren ustedes acá, tenemos nosotros la clavícula cortada. Aquí está cortada la clavícula y entonces ahí tenemos en profundidad la arteria subclavia. Aquí la podemos observar. Esta es la vena subclavia, esta es la vena yugular
interna cubierta por el esternocleidomastoideo. Arterias de la región cervical lateral. Las arterias de la región cervical lateral son las ramas del tronco tirocervical de la tercera porción de la arteria subclavia, las ramas del tronco tirocervical, la tercera porción de la arteria subclavia y la parte de la arteria y parte de la arteria occipital. Esta no se verá en esta fotografía. El tronco tirocervical, rama de la arteria subclavia, da lugar a la arteria supraescapular y a la arteria cervical transversa. Y entonces observamos acá desde su inicio el tronco tirocervical da lugar a la arteria supraescapular, que es esta que va acá, y esta es la arteria cervical transversa. Un tronco cérvico-dorsal, tronco tirocervical, cérvico-dorsal, la cervical transversa y la supraescapular. Sus ramas terminales son las arterias cervical ascendente, ahí las podemos observar marcadas por un círculo, y la tiroidea inferior. La cervical ascendente y la tiroidea inferior, que nace de este tronco, pasa por atrás de la carótida común y se dirige hacia la tiroides. La arteria supraescapular cruza inferior y lateralmente el músculo escaleno anterior. ¿Dónde está el músculo escaleno anterior? Aquí está. Sí, aquí está. Y entonces miren ustedes, la arteria supraescapular cruza inferior y lateralmente el escaleno anterior y el nervio frénico. Aquí estamos viendo nosotros las asas cervicales que van a dar origen al nervio frénico. Este es el nervio frénico y este es un accesorio que él llama después. Y entonces desciende por él, cruza la tercera porción de la arteria subclavia. Aquí está la tercera porción de la arteria subclavia y la pueden observar ustedes. Y los fascículos del plexo braquial. Miren el recorrido que hace. Desciende, pasa sobre la tercera porción, etc. Pasa posterior a la clavícula para irrigar los músculos de la cara posterior de la escápula. La arteria supraescapular puede originarse directamente de la tercera porción de la arteria subclavia. Puede, no es que de ahí nazca, ¿verdad? Es aberrante muchas veces. La arteria cervical transversa, tronco cérvico-dorsal, aquí está, miren, cervical transversa, rama superficial de la arteria cervical transversa y la arteria dorsal de la escápula, que es esta que va acá, ¿sí? Rama profunda de la arteria cervical transversa. Estas ramas discurren superficial y lateralmente cruzando el nervio frénico, nuevamente, nervio frénico, pasan cruzando el nervio frénico, el músculo escaleno anterior, 2 o 3 centímetros superiores a la clavícula, esa es también pasan sobre el plexo braquial. La arteria occipital, una rama de la arteria carótida externa, entra en la región cervical lateral a nivel de su vértice y asciende en la cabeza para irrigar la mitad posterior del cuero cabelludo o la piel cabelluda, como llaman en la octava edición. La arteria subclavia irriga el miembro superior. La tercera porción se inicia superior a la clavícula, aproximadamente a un través de dedo, o sea, atravesando un dedo de la clavícula al otro lado del borde lateral del músculo escaleno anterior. Al otro lado del borde lateral, ¿sí? Del músculo escaleno anterior. Oculta en la porción inferior de la región cervical lateral, póstero superior a la vena subclavia, la tercera, ahí está hablando de la tercera porción, ¿no? La tercera porción de la arteria es la porción más larga y más superficial. Descansa sobre la primera costilla, ahí estamos observando nosotros, y sus pulsaciones pueden palparse haciendo una presión profunda en el triángulo homoclavicular.
La arteria está en contacto con la primera costilla cuando pasa posterior al músculo escaleno anterior. Ahí nos está dando ya la posición. Posterior al músculo escaleno anterior. La compresión de la arteria subclavia contra la costilla puede controlar una hemorragia en el miembro superior. El tronco inferior del plexo braquial se sitúa directamente posterior a la tercera porción de la arteria. Las ramas que se originan ocasionalmente de la tercera porción, arteria supraescapular, arteria dorsal de la escápula, son formas aberrantes de patrones más típicos en los cuales nacen de cualquier localización, del tronco tirocervical o del cérvico dorsal, a través de un tronco cérvico dorsal en particular. Venas de la región lateral. Las venas de la región cervical lateral son la yugular externa, la subclavia y la brachiocefálica. Y ahí podemos observar el triángulo en la región lateral, ¿verdad? Límites, ya lo sabemos, borde posterior del esternocleidomastoideo, borde anterior del trapecio y el tercio medio de la clavícula. La vena yugular externa empieza cerca del ángulo de la mandíbula. ¿Cuál? La yugular externa. Comienza cerca del ángulo de la mandíbula, justo inferior a la oreja, mediante la unión de la división posterior de la vena retromandibular. Y entonces, aquí vemos un pedacito de la división posterior de la vena retromandibular con la vena auricular posterior, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos, perdón, es aquí, ¿ve? Aquí está la división posterior, aquí la división anterior y aquí está la auricular. Y entonces se unen y forman la vena yugular externa. La vena yugular externa cruza oblicuamente el esternocleidomastoideo profundo al platismo y entra en la porción anteroinferior de la región cervical lateral. Luego perfora la lámina superficial de la fascia cervical profunda que forma el techo de la región al nivel del borde posterior del esternocleidomastoideo. La lámina superficial forma el techo. En este punto la perfora. La vena yugular externa desciende hacia la porción inferior de la región cervical lateral y termina en la vena subclavia. Quiere decir entonces que la vena yugular externa tributa, desemboca drena, tributa o desemboca en la vena subclavia. Drena la mayoría de la piel cabelluda y el lado correspondiente de la cara. Ahí podemos observar nosotros cuál es el comportamiento de esta. Ahí tenemos entonces la división posterior de, aquí está, de la retromandibular, división anterior, división posterior, la auricular posterior, vena yugular externa, perforan la fascia en el extremo inferior y desemboca en la vena subclavia. Drena la mayoría de la sangre de la piel cabelluda, el lado correspondiente de la cara. La vena subclavia. El principal conducto venoso del drenaje del miembro superior es la vena subclavia. Se curva a través de la porción inferior de la región cervical lateral. Y ahí podemos observar nosotros esa curvatura, ¿verdad? Aquí en esta parte inferior. Vena yugular externa que drena en la vena subclavia. Pasa anterior al músculo escaleno anterior y al nervio frénico. Y se une al borde medial del músculo con la vena yugular interna. Aquí no observamos claramente la vena yugular interna, pero viene, perdón, ya les moví otra vez aquí. Es aquí, miren. Hasta aquí andaba, sí. Aquí, esto que está, este pedacito que se observa aquí es la yugular interna. Miren, esto es lo que está cubierta por el esternocleidomastoideo y se junta o se unen para formar la vena brachiocefálica posterior a la extremidad esternal de la clavícula. Inmediatamente por encima de la clavícula, la vena yugular externa recibe las venas cervicales transversas cérvico-dorsales
supraescapulares y yugular anterior. Y aquí podemos observar la vena yugular anterior que también desemboca en la yugular interna, ¿verdad? Y entonces la vena yugular externa recibe las venas cervicales transversas, cervicodorsales, las supraescapulares y la yugular anterior. Ahí estamos observando nosotros todo ese comportamiento.